Hey, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. Bueno, el día de hoy en mitología protestante vamos a tratar el mito de que Jesús, Dios eterno, no puede morir. Bueno, lo primero que les quiero comentar es que nuestros hermanos, sobre todo de corte pentecostal, no entienden bien la Trinidad. Cuando la Biblia dice que Dios se hizo carne, ellos entienden que, por ejemplo, esto es carne, ¿sí? Esto es carne, y Dios cogió así, empezó a formar la carne, hizo un muñequito, ¿sí? Que le metió el guantecito, la manito, suponiendo que yo soy Dios, guardando las debidas distancias, porque pues obviamente compararse con Dios, pero es solo por el ejemplo. Entonces, yo soy Dios, me formé, me hice carne, ¿sí? Entonces, aquí estoy yo, entonces este se supone que es Jesús, entonces Jesús, yo soy Jesús, y entonces, ¿qué es lo que dicen nuestros hermanos protestantes al no entender ni la Trinidad, ni lo que es la unión hipostática, ni por qué la Biblia enseña que Jesús murió como hombre o como Dios? Porque ellos dicen, pues es que Jesús se hizo carne, ¿sí? La manito, aquí va Dios, Dios se metió aquí, y aquí va Dios. Y llegaron las personas malas, y les pegaron, le pegaron, lo magullaron, pum, y él, ay. Bueno, ¿qué es lo que dicen ellos? Que lo que lo hicieron los soldados, ¿sí? Fue golpear al muñeco, al muñequito, no a Dios. Porque Dios se quitó simplemente el guante, que es el cuerpo, por así decirlo, y ya. Esto es una doctrina gnóstica. Los evangelios gnósticos nos enseñan que no son bíblicos. Los evangelios gnósticos están por fuera, son apócrifos, y nos enseñan que Jesús en el momento de morir se salió de su cuerpo y se reía de los que lo trataban de matar, diciendo, ja, me están tratando de matar, qué idiotas, y yo soy inmortal. Bueno, de ahí sale esta doctrina pentecostal o esta concepción de que Dios no puede morir, ¿sí? Sino que murió solo en la carne. Nace de estos evangelios apócrifos, no de la Biblia. Entonces, claro, ellos creen que mientras estaban crucificando a Jesús en la cruz, Jesús estaba muerto de la risa porque no le estaban haciendo nada, simplemente le estaban pegando al muñequito que él hizo de carne, pero no a él no se le puede hacer nada. Esto tiene muchas complicaciones y por eso he decidido el día de hoy en esta mitología protestante hablar de lo que es la Trinidad y la unión hipostática como tal, ¿sí? Con muñequitos, a ver si así lo pueden entender los hermanos pentecostales, los niños o bueno, los que sirvan. Esto también es para que sirva de catequesis en cualquier formación para niños de confirmación. Entonces vamos a empezar a mirar qué es lo que enseña la iglesia y lo que enseña la Biblia al respecto. Muy bien, entonces el catecismo nos enseña en el numeral 464 que el acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre. Bueno, esto es lo que ellos creen, que sí es parte Dios y parte hombre, nuestros hermanos separados. Ni que sea resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. O sea, no es un revuelto, no es que yo mezclo una cosa etérea humana con una cosa etérea divina. No es una mezcla, o sea, es una unidad perfecta. O sea, son perfectamente uno, por así decirlo, como una fusión. Pero es más que una fusión, es una unidad perfecta. ¿Ok? Y eso lo vamos a explicar más adelante, porque a ellos les cuesta mucho entender qué es esto de que no es una mezcla caótica. Muy bien. Entonces, dice que
No es una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a unas herejías que la falseaban, como la que les digo, la de los gnósticos, que es la que creen nuestros hermanos, pues creyendo que solo le pegaban al muñeco de carne, que no, que Jesús en realidad no sufrió nada. El 469 nos dice: la Iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdaderamente Hijo de Dios, ¿sí?, que se ha hecho hombre, nuestro hermano, y eso sin dejar de ser Dios, nuestro Señor. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre en la unidad de su persona divina. Por esta razón, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, si vemos aquí, es muy interesante, y más adelante vamos a ver algunas citas. Bueno, ¿cuántas citas hay? Porque hay alrededor de 82 citas que dicen que Él es Hijo del Hombre, Jesús, y hay 27 citas que dicen que Él es Hijo de Dios en los Evangelios. ¿Ok? Entonces vemos cómo Él es a la vez Hijo del Hombre e Hijo de Dios. No es medio Hijo de Hombre y medio Hijo de Dios, sino es perfectamente Hijo de cada uno de los dos. Ahora, Jesucristo tiene dos naturalezas indivisibles, la humana y la divina. ¿Qué diferencia entre una naturaleza y una sustancia? A ver, por ejemplo, la sustancia es, supongamos que voy al supermercado y compro una esencia de vainilla, ¿ok? Entonces, ¿qué es la esencia de vainilla? La esencia de vainilla es la sustancia, el líquido que encuentro dentro del frasco de esencia de vainilla, ¿sí? Pero la naturaleza real del frasco es la vainilla, ¿sí? ¿Sí? O sea, el sabor de vainilla es extraído de una vainilla, ¿ok? Una sustancia es distinto. La esencia es de donde sale todo, de donde emana, ¿ya? Ahora, la Biblia entonces, como les dijimos, pues Jesucristo tiene dos naturalezas indivisibles. Y así nos lo enseña 2 Corintios 13:4. Pues ciertamente fue crucificado en razón de su flaqueza, pero está vivo por la fuerza de Dios. O sea, Él murió, ¿sí? Pero fue resucitado por la fuerza de Dios. O sea, por Dios como persona, como ser existente. Así también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por la fuerza de Dios sobre vosotros, de Dios sobre vosotros. Ahora, 2 de Pedro 1:4 dice: por medio de los cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Entonces vemos cómo, por medio de la muerte de Dios, de Jesucristo, hombre y Dios verdadero, ¿sí?, nosotros que estábamos solo en la naturaleza humana, participamos de la naturaleza divina. Así nos lo enseña Segunda de Pedro. Por eso Jesús se abaja a un hombre para rescatarnos y subirnos de nuestra condición baja humana a una condición divina, eterna, frente al Padre. Y así nos lo enseña. Bueno, también dice la Biblia que Jesús no es un simple hombre. Nos lo dice Colosenses 2:9, porque es en Cristo hecho hombre, en quien habita la plenitud de la divinidad. Entonces aquí nos está diciendo claramente que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. ¿Ok? Están las dos naturalezas aquí, la humana y la divina. No hay separación, no hay mezcla, es una unidad perfecta. Ahora, como ya les había dicho, hay 82 versículos de la Biblia, ¿sí?, que nos enseñan que Jesús es el Hijo del Hombre, y 27 versículos dicen que Jesús es Hijo de Dios.
O sea, los mismos evangelios nos demuestran que Él es hijo de Dios e hijo del hombre a la vez. No es medio hijo, no es medio medio, no. Es perfectamente hijo de Dios y perfectamente hijo del hombre. Sí, por tanto Jesús en la tierra es 100% verdadero Dios y 100% verdadero hombre. Ahora, ¿cómo se explica que Jesús es 100% hombre y Dios a la vez, en vez de decir que Jesús es 50% hombre y 50% Dios? Bueno, vamos a mirar esto. Nosotros, los seres humanos, tenemos una sola naturaleza, que es la humana, ¿sí? Pero a pesar de ser una sola naturaleza, o sea, en nuestra naturaleza humana se ve la Trinidad, porque está compuesta, somos un solo hombre, una sola persona en mi caso Rodrigo, y estoy compuesto de 3 elementos, igual que tú, 3 elementos que son el espíritu, el alma y el cuerpo, ¿ok? Entonces, vemos en 1 Tesalonicenses 5:23 que dice que el Dios de la paz les ayude a vivir como corresponde a auténticos creyentes, que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, si ven los 3, que conforman una sola persona, pero son 3 elementos distintos, no son sustancias, son elementos, se conserve sin falta alguna para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como nosotros divididos en 3, ¿sí? Divididos no, compuestos por 3 elementos, somos una sola persona, no somos solo el espíritu, no solo somos el alma, no solo somos el cuerpo. O sea, el Rodrigo o tú eres una persona porque tienes espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Sigamos. Ahora sigamos con el ejemplo de la Trinidad. Resulta que hay una chinita, ¿sí?, que se llama Miley, y se casa con el pastor Giovanni de Venezuela, ¿sí? Y ellos tienen un hijo, Camilito, que es colombiano, ¿ok? Miley es china, Giovanni es venezolano, Camilo es colombiano. Muy bien. Pero Camilo es hijo de esta china y de este venezolano. Ahora, como somos hechos a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que nosotros los seres humanos también somos trinos. La Biblia enseña que el hombre y la mujer se unen y se vuelven una sola carne. ¿Ok? Entonces, además de nosotros ser trinos intrínsecamente en nosotros mismos, también nos dice que la familia, el hombre y la mujer, se unen y forman una sola carne. Son 2 personas, ¿sí? Pero cuando se unen forman una sola carne. ¿Ok? Podemos ver entonces que a pesar de ser 2 personas distintas, ¿sí?, Miley y Giovanni, son una sola carne. Génesis 2:24 y Efesios 5:31 nos dicen que por eso el hombre deja a su padre y su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Además de eso, de ese amor entre 2, ¿sí?, puede surgir a los 9 meses, entre el amor de ellos 2 en esa unión de una sola carne, a los 9 meses una tercera persona, que es carne de su carne y sangre de su carne, Camilito, ¿ok? Camilito comparte su carne y su sangre con ellos 2. Dice Levítico 18:17, no descubrirás la desnudez de una mujer y la de tu hija, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, porque son tu propia carne, sería incesto. Entonces vemos que acá dicen que no se puede tener incesto porque los hijos son su propia carne, su propia sangre. ¿Ok? Ahora, de esta manera podemos ver que una familia son 3 personas distintas, ¿sí? Miley, Giovanni y Camilito, ¿sí?, con formas de relacionarse y amar diferentes entre sí. O sea, el amor entre padre e hijo, ¿sí?, entre padre e hijo no es el mismo entre madre e hijo, y entre padre y madre es un amor muy distinto que el que ellos tienen hacia sus hijos, ¿ya? Entonces, padre y madre, padre, hijo, hijo y madre, y además comparten la misma carne, los 3. Asimismo sucede en lo divino.
que siendo un solo Dios se encuentra en tres personas con formas de amar y relacionarse distintas entre sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin que ello signifique que son tres dioses, como dicen los protestantes unicitarios. O sea, si ustedes ven estas tres personas, ¿cómo se le llama a este grupo? Familia. Esto es una familia, ¿ok? Es una sola familia, pero tres personas distintas que la componen y comparten carne de su carne, sangre de su sangre y tienen una relación de amor entre sí. Ahora, si Camilito, suponiendo aquí en la familia, si Camilito se muere, ¿sí? Pobrecito Camilito, ¿sí? ¿Qué parte de Camilo fue la que murió? ¿La de su mamá, que es china, o la parte venezolana del pastor Giovanni? ¿Cuál de las dos? Lo que muere en realidad es Camilito, no muere ni la parte china ni la parte venezolana, muere Camilito, simplemente. Entonces, cuando decimos que Jesús murió siendo Dios, ¿sí? Eterno, estamos diciendo que no murió la familia, o sea, Dios como tal, sino murió un miembro de la familia que hace parte de esto que es la familia, ¿ok? En el caso de la Trinidad, pues murió Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces es como decir, si murió Jesús, pues ¿qué murió? ¿La carne o el espíritu? No, murió la persona, Jesucristo, murió la persona que es Jesucristo, no murió la carne o el espíritu, ¿ok? Las naturalezas, o por lo menos ni la naturaleza humana ni la naturaleza divina no son objetos de andarlos matando, ¿ok? O sea, simplemente si alguien se muere la persona. Ahora, aquí hay una confusión porque nuestros hermanos confunden morir con dejar de existir. Eso lo vamos a ver más adelante. Ok. Entonces, nuestros hermanos protestantes dicen que no, que Jesús no puede morir porque si muere, quiere decir que Dios deja de existir y la creación deja de existir por 3 días, lo cual sería absurdo. No, morir significa que la persona, el cuerpo fallece, o sea, se separa. Es la separación del cuerpo de Camilito del espíritu de Camilito. Eso es morir. Eso es morir. Y eso fue lo que le pasó a Jesús. Como persona, él murió. Se le separó su cuerpo, que murió, y su espíritu, ¿sí? Con su alma, porque aquí va espíritu y alma. Bueno, y aquí entonces queda el cuerpito. Pero eso no es dejar de existir, porque dejar de existir querría decir que Camilito de un momento a otro desapareciera completamente de la ecuación, o sea, ya no hubiera nada aquí. De un momento Camilo a otro ya no hay ni espíritu, ni cuerpo, ni nada, o sea, ¡fuf! Totalmente esfumado. Entonces aquí podemos entender por qué nuestros hermanos pentecostales tienen gran confusión, porque confunden la muerte con dejar de existir. Dios no dejó de existir, simplemente murió. ¿Qué parte murió? El espíritu y el cuerpo, pues eso es como preguntar qué parte murió. ¿La parte china o la parte venezolana? No, murió la persona. Ahora, ¿qué es la muerte? Pues como les digo, la separación del alma y el cuerpo, ahí no hay confusión. Dos hermanos protestantes creen que cuando nosotros decimos que Jesús murió como Dios, que creen que nosotros nos imaginamos que los soldados mataron el cuerpo y cuando vieron que estaba saliendo el espíritu lo agarraron a flechazos con lanzas y mataron el espíritu de Dios. No. La muerte es esto, simplemente que el cuerpito se separa, este es el cuerpo, se separa, cuando está muerto se separan del espíritu y ahí queda muertico. Eso es el morir. Ahora me van a decir que la parte entonces divina de Jesús no murió, el espíritu, porque el espíritu no muere. Otra vez, morir es el acto de separación entre el alma y el cuerpo, no es nada más según la Biblia. Que ellos inventen otras cosas, que creen que morirse a dejar de existir es problema de ellos, pero ya son problemas de comprensión.
Ahora, la Biblia nos dice que Jesús se despojó de su condición humana, sí, eso es cierto, de su condición divina, sí, pero que es lo que es su gloria, la gloria que él recibía. Pero nunca se despojó de su divinidad, nunca dejó de ser Dios. Y así Filipenses 2, 5, 8 nos dice: tengan pues los sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo, el cual, siendo de condición divina, no consideró codiciable ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres. Y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Entonces vemos como el de condición divina se hace perfectamente hombre, se hace obediente, se humilla y se hace obediente hasta la muerte de cruz. Y dice así Juan 17:5: ahora pues, Padre, aquí verificamos que Jesucristo no perdió su divinidad, sino que se deshizo de su gloria. Dice: ahora pues, Padre, Jesús ya estaba aquí hablando con el Padre y hablándole sobre sus discípulos, encomendándoles, ya había vencido al mundo. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame con aquella gloria que ya compartía contigo desde que el mundo existiera. Entonces vemos que Jesús tenía una gloria que en ese momento no la tenía en la tierra. Dice: glorifícame con aquella gloria que compartía contigo. O sea, él está diciendo: dámela otra vez, ya no la tengo. Antes de que el mundo existiera, ambos compartían la misma gloria, por eso son Dios. Entonces, él cuando se abajó dejó de estar en la gloria, porque si estuviera en la gloria todos sabrían que él era Dios. ¿Ok? Ahora, dice, por eso en la segunda venida dice que Jesucristo vendrá en gloria, porque todo el mundo reconocerá que él es Dios. ¿Ok? Por eso en esta primera venida se deshizo de su gloria solamente, no dejó de ser Dios. Ahora, dice Juan 17:24: Padre, yo deseo que todos estos que tú me has dado puedan estar conmigo donde esté yo, para que contemplen la gloria que tú me has dado, la gloria que tú me has dado, porque tú me amaste antes de la creación del mundo. Entonces vemos como antes de que todo existiera, el Padre y el Hijo ya se amaban y compartían la gloria. O sea, eran familia. Muy bien, ahora, la Biblia enseña que un simple hombre no puede morir por los pecados de otro hombre. Y si el Jesús de los hermanos protestantes murió como un simple hombre y no como Dios, entonces murió en vano. Deuteronomio 24:16 me dice: no morirán los padres por la culpa de sus hijos, ni los hijos morirán por la culpa de sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Ezequiel 18, del versículo 18 al 20 dice: su padre que oprimió y despojó al prójimo y no hizo bien en su pueblo, morirá por sus propios pecados. Ustedes dicen: ¿por qué no carga el hijo con la culpa de su padre? Ojo, ¿por qué no carga el hijo por la culpa de su padre? Pues porque el hijo se ha comportado recta y honradamente, ha observado todos mis mandamientos y los ha puesto en práctica, por eso vivirá. El que peca es el que morirá. El hijo no cargará con la culpa del padre, ni el padre con la culpa del hijo. El honrado será tratado como tal, mientras que el malvado recibirá su merecido. Entonces vemos como aquí dice que el hijo no puede pagar por los pecados que haya cometido el padre. O sea, entonces un hombre no puede pagar por los pecados de otro hombre, sino el que peca es el que tiene que pagar. Y acá dice Salmos 49 del 8 al 9: pero nadie puede salvarse a sí mismo, ojo, nadie, ni pagar ni pagar a Dios el precio por su vida. Es tan alto el precio por su vida que jamás podrán pagarlo. Entonces, si Jesús murió como hombre, pues murió en vano, porque ni siquiera pudo pagar por su propia vida. Tenía que ser Dios, tenía que ser verdadero hombre y verdadero Dios para poder pagar por su vida, por su propia vida y por la vida de toda la humanidad. ¿Ok? Por eso dicen que jamás podrá pagar una persona.
una sola. Es tan alto el precio de su vida que jamás podrá pagarlo. Entonces, como vemos, si Jesús murió como simple hombre, como le enseñan nuestros hermanos protestantes, y no como Dios, o sea, como persona completa, hombre y Dios perfecto, entonces este Jesús, solamente muerto hombre, no pudo pagar ni siquiera por su propia muerte. ¿Ok? Ahora, solo la muerte de Cristo, Dios verdadero y hombre verdadero, como Dios podía pagar nuestros pecados. Como Dios, como hombre no. Como hombre tenía que sufrir por nuestras faltas, pero para pagarlo tenía que hacer como Dios. Ahora, ¿por qué Dios se hace hombre? ¿Por qué Dios es verdadero Dios y verdadero hombre? Porque Él nos adopta, Él se hace verdadero Dios, verdadero hombre, perdón, porque en el Antiguo Testamento a Abraham, ¿sí?, a Isaac, a Jacob, al rey David, a Judá les prometió que de su descendencia nacería el Salvador, ¿ok? Y que serían familia de Dios. O sea, Él les dijo, les prometió que Él sería un padre y ellos serían sus hijos. Pero ¿cómo puede un padre de naturaleza espiritual ser hijo de una criatura carnal espiritual? ¿Sí? Pues tenía que hacerse, para hacerse perfecto padre, ya teníamos la naturaleza espiritual en común, pero necesitábamos compartir esa, como en el caso de la familia, que el hijo es carne de su carne y sangre de su sangre. Ya compartíamos la naturaleza espiritual, pero faltaba la naturaleza carnal, ¿sí?, la humana, para ser completamente, perfectamente Padre nuestro. Entonces Jesús, su hijo, se hace hombre, ¿sí?, para mantener esa divinidad y acercar la naturaleza humana a su divinidad. Por eso aquí en Mateo 1:16, 1, versículo 1 al 16, nos habla de la genealogía de Jesús. O sea, Jesús sí tuvo abuelos, tatarabuelos. Eso es lo que nos está enseñando Mateo, porque en Jesús se cumplió la promesa de Dios. Entonces ya no es la familia de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo por un lado y los seres humanos por el otro, sino que ya todos somos perfectamente uno, y así nos lo dice la Escritura. Dice así, Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí. O sea, Jesús en nosotros y Dios, o sea, el Padre en Él, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que yo los amé como tú me amaste. Juan 17:23. Entonces, así como Dios es uno en tres personas distintas, cuando Jesús se hace carne y muere por nosotros como verdadero hombre y como verdadero Dios, se hace perfectamente uno, porque ya comparte las dos naturalezas, la espiritual y la carnal. Se hace perfectamente uno con nosotros y nos jalona a la divinidad a la divinidad, nos hace una sola familia. Por eso ahí dice, a pesar de que los tres son uno, así lo enseña la Biblia, también enseña que nosotros somos perfectamente uno con Dios, por esa adopción que Jesús cumplió aquí al hacerse hombre. Por eso dice genealogía de Jesús, el Mesías, hijo de David, o sea, es hijo de David, hijo de Abraham, o sea, descendiente de David, descendiente de Abraham. Y aquí está toda la genealogía de Jesús, ¿sí?, incluyendo a María. Y aquí podemos hablar de María, Madre de Dios, de una manera muy sencilla, rápidamente, ya que estamos a punto de terminar. Aquí en la Biblia podemos ver en Mateo 1:23 que María sí es Madre de Dios, de Jesucristo Dios y de Jesucristo hombre, no esta separación mágica que hacen nuestros hermanos, ¿sí?, sino si observamos con atención, vamos a leer aquí en Mateo 1:23, dice, mirad, la Virgen concebirá, desde el 22,
Usamos esta traducción. Desde el 22 dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el Señor por el profeta. Un anuncio del profeta. Ojo, la Virgen concebirá y dará a luz. ¿Qué significa concebir y dar a luz? Pues ser mamá. Eso es lo que hace una mamá. Concebir y dar a luz según la Biblia. ¿Ok? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Normal, hasta ahí va bien. Bueno, no está tan bien porque una Virgen concibiendo y dando a luz es algo milagroso. Pero digamos, bueno, la Virgen tendrá un hijo. Vamos a ver quién es este hijo. A quien le pondrán por nombre Emanuel. Ay, este es Emanuel. ¿Pero qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Entonces, ¿qué nos dice esta cita? Que la Virgen, ¿sí?, que es la madre de este hijo, la Virgen es madre de Emanuel, o sea, madre de Dios con nosotros. Por ende, María es madre de Dios, no solo en su carne, sino también en su divinidad, porque Dios adoptó una madre, así como Él nos adoptó como hijos. Él, para hacerse hombre, adoptó una madre y adoptó un papá terrenal que es San José, pero adoptó la carne, la naturaleza directamente de María, no del papá José. Entonces, miren cómo acá nos dice que la Virgen concibe, da luz, o sea, es mamá, ¿de quién? De Emanuel, de Dios con nosotros. Entonces, Jesús no vino, María no es madre de Jesús en la carne, como dicen nuestros hermanos protestantes, sino que el apóstol Mateo los refuta y dice, no señores, ustedes están equivocados. Dicen, María la Virgen es madre de Dios con nosotros, así lo dice la Biblia. Bueno, volvamos a esta presentación. Ok, entonces aquí vemos la genealogía de Jesús, donde Él adopta a María como mamá. Él es Dios con nosotros. Ok. Bueno, ahora dice así: los evangelios nos muestran las señales que prueban que Jesús murió como Dios y como hombre, toda su persona. O sea, si los hermanos protestantes tuvieran razón de decir que Jesús murió como un simple hombre, pues la historia nos narraría en los evangelios que Jesús simplemente lo crucificaron, estiró la pata y ya. Pero eso no nos lo narra la Biblia. La Biblia nos enseña que Jesús, sí, crucificado en la cruz, murió también como Dios, y se los voy a probar. Vamos a ir a Mateo 24, 45, 54. Dice, desde el mediodía, toda la región se cubrió de tinieblas hasta las 3 de la tarde. O sea, todo se oscureció. Todo se oscureció, completamente oscuro. Y era de día. Esto no es algo normal. Por eso lo mete Mateo aquí y los demás evangelistas. A esa hora Jesús gritó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. Esto no es que hablo en lenguas, esto es arameo antiguo, ¿no? Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo en busca de una esponja y empapó vinagre y sujetándola en una caña le ofrecía de beber. ¿A quién? Pues a Jesucristo como persona, como ser humano, como hombre. Los otros decían: vamos a ver si viene Elías a salvarlo. O sea que de todas formas, estos, los que dudaban, sí creían que había algo especial en él y estaban viendo a ver si Elías venía a salvarlo como tal. Y Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, entregó su espíritu, o sea, murió, entregó su espíritu, ¿sí? Entregó el espíritu, es morir, o sea, que su espíritu va al Padre. Eso es morir. Ellos dicen que no. Bueno, entonces la cortina del templo, pongan atención, la cortina del templo de Jerusalén, que era donde habitaba el lugar santísimo, donde solo podía entrar un sacerdote una vez al año a ofrecer sacrificios con el peligro de morir, dice que ese velo se rasgó. Entonces la cortina del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló
y las piedras se resquebrajaron, se abrieron los sepulcros, y muchos santos que habían muerto resucitaron, salieron de los sepulcros, y después de que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Entonces, y dice, el oficial romano y los que estaban con él custodiando a Jesús, al sentir el terremoto y ver todo lo que pasaba, ¿qué es lo que pasó? O sea, Jesús murió, ¿y qué pasó? No, pues todos muertos de la risa, no. Se oscureció el día, ¿sí? Se rasgó la cortina del templo de Jerusalén sagrado, pues en dos partes, la tierra tembló, las piedras se resquebrajaron, se abrieron los sepulcros y muchos de los muertos resucitaron. O sea, si Jesús murió como hombre, ¿cómo me pueden explicar los hermanos protestantes que sucedió esto? ¿Coincidencia? Porque J.J. Ávila se murió, los fundadores del protestantismo se murió, los fundadores del pentecostalismo se murieron, pero cuando ellos murieron, ni el día se oscureció, ni la cortina del templo se rajó en dos partes, ni tembló la tierra, ni las piedras se quebraron, ni se abrieron los sepulcros, y menos pues resucitaron muertos de los sepulcros que se le aparecieron después a la gente. Eso no sucede cuando muere un simple hombre. Por favor, entiéndalo. Eso solo sucede cuando muere Dios. Por eso, ojo, por eso, dice, el oficial romano y los que estaban con él custodiando a Jesús, al sentir el terremoto, al ver todo lo que pasaba, se llenaron de miedo, y decían, verdaderamente, este era hijo de Dios. Si hubiera muerto como un hombre, hubieran dicho, no pasó nada, este murió como un hijo de hombre. Pero ¿qué es lo que dice el oficial romano al ver todo esto? Y todos los que estaban con él, verdaderamente, este era el hijo de Dios. Y esto mismo lo pueden encontrar en Marcos 15, del 33 al 39, de Lucas 23, el 44 al 47. Bueno, ahora ya para terminar, Dios se hace hombre porque le prometió a los hombres hacernos familia suya, como ya les dije, hijos de Dios, para compartir su divinidad en la eternidad, y nos adopta y nos rescata. Por eso es que Él adopta las dos naturalezas, ¿sí? Porque pues ya tenemos en la naturaleza humana hay una parte espiritual, ¿sí? Esa parte la compartíamos con Dios, pero faltaba la parte carnal para ser verdaderos hijos de Dios. Ahora, fue que Él amarró la carne a su divinidad, o sea, Jesús llevó su carne hasta el Padre. Y vamos a ver Hechos 3:15, dice, y mataron al autor de la vida. Ojo, este es Jesús, el autor de la vida. Por Él las cosas todas fueron creadas. Vamos a verlo en Juan capítulo 1, porque yo le dije esta cita al pastor Solís y se me hizo como el loquito, ¿sí? Bueno, dice así: al principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Aquí estamos hablando de Jesús y el Padre. Y al principio ella estaba junto a Dios, todo fue hecho por ella, sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir. O sea, Él hizo todas las cosas, Él es el autor de la vida. Dice, en ella estaba, en la palabra o en el verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver nuevamente, acá, que mataron al autor de la vida, donde dice que Jesús, el verbo, era la vida de los hombres, y Él es la vida de los hombres antes de encarnarse. Y dice que por Él fueron hechas todas las cosas cuanto existen. ¿Ok? Entonces cuando dice que mataron al autor de la vida, se refieren a Jesús desde la eternidad. Al encarnarse lo mataron, verdadero Dios y verdadero hombre, al autor de la vida. Pero Dios lo ha resucitado, o sea, el Padre lo ha resucitado entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. O sea, no se quedó muerto, sino que creemos que Él fue resucitado, resucitó entre los muertos. Y Apocalipsis 1, 17 al 18 dice, cuando lo vi, o sea, a Juan le apareció, dice, me desplomé a sus pies como muerto, pero Él puso su mano derecha sobre mí diciendo,
No temas, yo soy el primero y el último, o sea Dios, el alfa y omega. Yo soy el que vive, ok, el que vive, o sea, es eterno, él tiene vida eterna. Ojo, pero dice, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. O sea, él es el que vive siempre. Dice, pero estuve muerto, o sea, reconoce que murió, pero ahora vivo para siempre. O sea, él dice, soy eternamente vivo, morí y ahora sigo vivo para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y del abismo. ¿Por qué tuvo que morir Dios? Para poder arrebatarle o quitarle a Satanás pues las llaves del abismo, ¿ok? De la muerte. Arrancarle nosotros estamos condenados a la muerte, porque Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, él tenía que morir como Dios para poder en el mundo espiritual arrebatar las llaves de la muerte y del abismo, ¿ok? De hecho, la Biblia nos enseña que el último enemigo que él va a vencer, Jesucristo, va a ser la muerte de forma definitiva, ¿ok? Él ya la venció solo, pero ahora la va a vencer para siempre. Ahora, Romanos 8, 3, 4 nos dice, pues lo que era imposible para la ley a causa de la debilidad humana, lo realizó Dios enviando a su propio Hijo con naturaleza semejante a la del pecado, más aún lo hizo víctima por el pecado y condenó el pecado a través de una naturaleza mortal, para que así los que vivimos, no según nuestros desordenados apetitos, sino según el Espíritu, cumplamos los preceptos de la ley en plenitud. Entonces miren cómo él muere por nuestra naturaleza mortal, ¿sí? Para que vivamos según su Espíritu, ¿ok? Para que vivamos según el Espíritu, ¿ok? Para divinizarnos. Y lo mismo lo dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice, gracia y paz en abundancia para vosotros, mediante el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor nuestro. Su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad mediante el conocimiento del que nos ha llamado por su propia gloria y potestad. Con ello nos ha regalado los preciosos y más grandes bienes prometidos, para que por estos lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Él hizo todo esto, me envió al Padre, a su Hijo y todo esto y lo encarnó, para que nosotros también pudiéramos ser partícipes de la naturaleza divina de Dios, tras haber escapado de la corrupción que reina en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, hermanitos, entonces yo espero que con este videíto puedan entender que cuando decimos que Jesús murió, es porque murió, sufrió y pasó lo que tenía que pasar. No es la versión de nuestros hermanitos separados del Jesús títere. El que le pegaron fue al títere, al que lo escupieron, al que insultaron fue al títere. O sea, si insultaron a Jesús, ¿se puede insultar a Dios? Claro que se puede insultar a Dios. Por eso dijo Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, hermanitos, espero que hayan entendido, que les haya quedado claro con estos muñequitos. Y oremos por los hermanos pentecostales y por aquellos que no han logrado entender bien esto. Espero que este video sea de bendición y edificación para todos, para que puedan entender bien lo que es la Trinidad, ¿sí? Y la unión hipostática, perfecto Dios y perfecto hombre. Cuando se muere Camilito, ¿qué se muere? ¿El chino o el venezolano? Se muere Camilo, no se muere la naturaleza humana o la naturaleza divina, se muere la persona de Jesús, que es verdad.